Estamos en el curso de Administración 2 y aperturamos la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio vamos a estar hablando siempre dentro del tema de la planeación estratégica, vamos a estar hablando de lo que es la matriz FODA. La matriz FODA, como dijimos anteriormente, es una herramienta administrativa. Esta pues nos va a permitir detectar o poder a través de esta analizar algunas áreas dentro de la empresa, algunos aspectos pues que no estén funcionando acorde a las necesidades. Y pues esta herramienta nos permite a través de su aplicación, nos permite conocer aspectos internos de la empresa como también algunos otros aspectos. La ventaja de este tipo de estrategia o este tipo, perdón, de herramienta es que podemos utilizarla en diferentes áreas, la podemos utilizar en diferentes momentos y también algo muy importante es que también se puede a través de esta hacer una evaluación al tipo de procedimiento y personal con el cual estamos trabajando. Entonces es una herramienta bastante es una herramienta bastante importante, ¿verdad? Ya que es una forma con la cual nosotros podemos evaluar el funcionamiento y la organización. Ahora, vamos a ver en qué consiste esta herramienta. Aquí tenemos una descripción de la herramienta, la base de este, y dice, la matriz FODA dice, herramienta moderna para análisis de la situación. ¿Se da cuenta? Entonces es una herramienta, no es un tipo de plan. Actualmente los diseñadores de estrategias se apoyan en diversas matrices que muestran las relaciones entre variables decisivas, eh, como la matriz de portafolio de empresas de Boston, y que se analizará más adelante. Durante muchos años, el análisis FODA se ha utilizado para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por eso se le llama FODA. Mire, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces aquí dice FODA, que son las iniciales de cada uno de los elementos. ¿Vea? FODA. Son las siglas con que se conoce esta matriz. Sin embargo, este tipo de análisis es estático y pocas veces lleva al desarrollo de estrategias alternativas claras basadas en él. Por tanto, se introdujo la matriz FODA para analizar la situación competitiva de una compañía o incluso una nación que lleve al desarrollo de 4 series de alternativas estratégicas distintas. Ahora bien, más adelante vamos a ver una combinación entre estos elementos, es decir, entre las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. Vamos a ver cómo se da una combinación entre estos, porque ahorita vamos a ver las 4 estrategias que sería la FA, la DA, la FO, la DO. Entonces es una combinación de fortaleza con debilidad, fortaleza con amenaza, fortaleza con oportunidad. Entonces, tenemos que comprender que aquí este enfoque administrativo empleó o vio que era correcto unificar algunos elementos dentro de estos mismos y así con ello poder hacer un estudio más profundo y poder ampliar o poder proporcionar mayor información. Entonces, por eso se hizo la combinación de los elementos de la matriz FODA. La matriz FODA tiene un alcance mayor y una importancia distinta que la matriz de portafolio de empresas. Aunque la primera no reemplaza a la segunda, esta matriz ofrece un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita la comparación de amenazas y oportunidades externas respecto de las fortalezas y debilidades internas de la organización. Entonces, aquí hay otra parte de la explicación de esta matriz. ¿Se dan cuenta? Hay factores dentro de lo que es la matriz FODA que son de la empresa, es decir, que representan
fortalezas o que representan debilidades de la organización, así como también hay factores o elementos que representan fortalezas y debilidades, pero que están ajenos a la empresa, que la empresa no puede moderar, que la empresa no va a poder manejar, no va a poder solucionar, porque no depende en sí de la empresa como tal. Entonces veamos ahí, dice las amenazas y oportunidades externas respecto a las fortalezas y debilidades internas. Entonces, si usted analiza lo que le está diciendo es lo siguiente, y si quiere usted puede hacer un cuadrito ahí. Bueno, voy a subir acá para ver las siglas mejor. Aquí, F, que es una fortaleza, es interna. O, que es una oportunidad, es externa. D, que es una debilidad, es interna. Y A, que es una amenaza, es externa. Entonces quedaría fortaleza interna, oportunidad externa, debilidad interna, amenaza externa. Es decir, que en la matriz FODA podemos encontrar 50-50. 50% a favor de la empresa, 50% a favor de los factores que ésta no domine. Entonces, así es como analizamos la matriz FODA. Y dice, es común sugerir que las compañías deberían identificar sus fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas del ambiente externo, pero lo que a menudo se ignora es que combinar esos factores puede requerir distintas elecciones estratégicas. Para sistematizar dichas elecciones se ha propuesto la matriz FODA, donde F representa las fortalezas o las oportunidades de las debilidades y a las amenazas. El modelo FODA inicia con la evaluación de las amenazas. Vea, siempre que se va a aplicar una matriz FODA, es importante que se inicie tomando en cuenta las amenazas, porque a veces no hay ninguna amenaza, o sea, no, la empresa no está corriendo ninguna clase de riesgo y pues no hay necesidad, ¿verdad?, de estar evaluando, de estar pues modificando, porque no hay nada que esté generando o que represente alguna inestabilidad o riesgo para la empresa. Pero de ser así, a través del análisis o la evaluación y determinación de cuáles son las amenazas, pues entonces se podrá tomar decisiones respecto a lo que procede y la manera o de qué medidas se estarán tomando para resolver las distintas problemas o desviaciones que se estén presentando. Entonces, vea, es importante para la aplicación de esta matriz iniciar con las amenazas, porque en muchas situaciones una compañía emprende la planeación estratégica por una crisis, problema o amenaza percibido. ¿Se da cuenta? Entonces, si se logra detectar algo que pueda generar algún tipo de inestabilidad, entonces ahí viene a través de la matriz FODA y el análisis de las amenazas, entonces ahí vendrá la manera en que se puede o qué se puede hacer, con qué medios se pueden solucionar o se puede contrarrestar la situación que se esté presentando. Pero si no se está presentando nada, ¿qué se va a evaluar? Definitivamente no hay nada, ¿verdad? Entonces, ese es el punto o el por qué se aplica o se inicia trabajando la matriz FODA a través del análisis de las amenazas. Sigue diciendo, bueno, acá tenemos un ejemplo y dice, hubo un área minera en San José y ellos procedieron a la aplicación de una matriz FODA, ya que tuvieron ciertas pérdidas, corrieron ciertos riesgos y entonces se vio la necesidad de la aplicación de una matriz FODA para poder contrarrestar la situación que se estaba presentando. Entonces, esta es una lectura, pero para que vea cómo se aplica la matriz FODA, entonces vamos a tomar lectura de este punto. Es un ejemplo, vuelvo y repito, es un ejemplo para que usted pueda conocer la manera en que se puede aplicar la matriz FODA. Y dice, el 5 de agosto de 2010 se derrumbó una mina situada al norte de Chile. 36 mineros permanecieron atrapados durante 70 días a 700 metros de profundidad
y concluyó con uno de los más exitosos rescates de la historia de la minería en América Latina. Lo anterior dejó varias lecciones a los líderes del ramo, entre ellas hacer más eficientes sus presupuestos en logística, gestión y optimización de labores de mantenimiento para invertir más en seguridad. Como es sabido, en América Latina muchas empresas eh, medianas y pequeñas dedicadas a la extracción de minerales no cuentan con una organización sistemática de trabajo que haga eficientes sus faenas y garantice la seguridad de sus mineros. Así lo entendió Minera Tritón Argentina S.A., subsidiaria, del grupo Pan America Silver, co- que opera la mina Manantial Espejo en Santa Cruz, con 17 sesiones mineras de oro, plata. Además, cuenta con personal altamente capacitado, con experiencia en multinacionales como Xstrata, Cooper, Barrick Gold y Anglo Gold. Su actividad se enfoca en tres sectores productivos de explotación, la explotación y el acarreo en minas de mineral de la planta procesadora. Sus administradores se abocaron a realizar una matriz FODA en el departamento de mantenimiento y arrojó lo siguiente. Las órdenes de trabajo que se elaboraban en papel se genera, y se generaban planillas de seguimiento en programas comunicacionales no adecuados en cuanto al sistema de gestión financiera. No se contaba con un módulo de mantenimiento para la mina, se, contra- se encontraba lejos. Cada punto por separado pareciera no ser tan grave, pero en conjunto podría ocasionar un gran problema como ocurrió en Chile. Mediante el análisis FODA, la administración se percató que se requería un sistema de gestión de mantenimiento integrado que le permitiera unificar y monitorear las acciones relacionadas con el cuidado de la compleja maquinaria y, por tanto, de la seguridad de sus trabajadores, por lo que adquirió uno que contemplaba un software y un servidor con un buen procesador. Así pudo realizar la migración de su base de datos y planillas de cálculo, contar con 5 terminales operables simultáneamente desde cualquier PC en intranet, optimizar la coordinación de la logística mediante reportes periódicos, minimizar las demoras y realizar análisis de flotas y monitoreo de condiciones, lo que le permitió ahorrar en compras de insumos y aumentar la seguridad y la producción de la mina. Aunque estas instrumentaciones puedan parecer básicas en otros sectores más modernizados, la pequeña y mediana minería se ha quedado atrás en la modernización de su gestión y sobre todo del mantenimiento, por lo que un sistema que le dé alertas tempranas e indique lo que hay que ajustar le ayudará a hacer la diferencia en un negocio y salvaguardar la vida de sus trabajadores. Entonces, vean, pues ahí lo que hicieron fue analizar qué era lo que estaba generando o qué fue lo que provocó esa situación de que los mineros se quedaran atrapados. Y entonces se pudieron percatar a través del análisis, o sea, a través de la evaluación de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, perdón, las debilidades y las amenazas, pues se pudieron percatar que ellos ya estaban muy atrasados en cuanto a lo que es la actualización, en cuanto a lo que es el uso de nuevas tecnologías, el uso de equipo. Entonces, se dieron cuenta que ese era el problema, ¿verdad? Por eso era que no tenían fluidez en la información, no tenían buenos procesos, invertían en cosas que no eran necesarias. Pero ¿cómo lograron detectar todo esto? Vuelvo y repito, tuvieron que analizar cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las oportunidades, qué debilidades tenía la empresa y cuáles eran aquellas áreas que representaban amenazas. Entonces, basado en eso, se hizo la aplicación, se analizó, pero fue necesario utilizar la matriz FODA para poder detectar
detectar esos factores y así con esto entonces darle solución a ese problema y que obviamente no volviera a ocurrir porque vean, imagínense que se queden las personas atrapadas o soterradas a qué sé yo, qué profundidades, a qué temperaturas, que empieza a perderse el oxígeno y qué problemas pudo haber, en qué pudo haber terminado esta historia. Entonces, vemos que cosas tan, aquí por ejemplo es esa historia de esta minera, pero en cosas aún de proceso, de personal, de aceptación, de inconformidad de los clientes, se puede ver la aplicación de la matriz FODA y la manera en que ésta da soluciones a los distintos problemas que se van planteando. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Ahora, la matriz FODA se puede combinar, como lo vimos anteriormente, y este material ha hecho unificó los diferentes elementos, como lo son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, los unificó, perdón, de tal modo que pueda hacerlo un poquito más complejo y que a través de estos entonces se puedan dar mejores soluciones y que se pueda hacer un análisis más profundo y que las aportaciones pues, sean más específicas respecto a la solución de problemas. Entonces, ¿cómo quedarían los cuatro elementos? Que serían fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo quedarían al final? Dice, bueno, la tabla punto 5 presenta las cuatro estrategias alternativas de la matriz FODA, aunque la importancia está en las estrategias. En esta discusión puede hacerse análisis similares para desarrollar tácticas o planes de acción más detallados. Las estrategias se basan en el análisis de los ambientes externo, amenazas y oportunidades, e interno, debilidades y fortalezas. Ahí está más definido cómo quedaría lo que es interno y lo que es externo. Y entonces queda de esta manera. Esas son las cuatro estrategias. Está hablando de da, do, fa y fo. Es decir, debilidad con amenaza, debilidad con oportunidad, fortaleza con amenaza y fortaleza con oportunidad. Entonces, esta es otra forma de aplicación de ya no solamente la matriz FODA, así en general, detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, no, acorde a lo que se esté presentando o a la situación que se esté dando, entonces así se verá si es necesario hacer un análisis de las da, de las do, de las fa o de las fo, es decir, de lo que ya expliqué, debilidad amenaza, debilidad oportunidad, fortaleza amenaza y fortaleza oportunidad. Entonces, esta es la combinación, por eso anteriormente nos decía el título, nos hablaba de las cuatro estrategias. Dice, cerca de 19 años antes de su desaparición, eh, Saturn se introdujo como un tipo diferente de compañía automotriz, pero en 2009 fue retirada de la línea General Motors. Operó como compañía independiente en su propia fábrica y distribuidores fuera del conglomerado y su automóvil original tenía un precio fijo y se vendía por menos de $11,000. Aunque las cosas empezaron a cambiar cuando el director ejecutivo se jubiló porque se introdujo un modelo más grande en la serie L que fracasó. En 2007, la marca Saturn presentó una línea familiar Aura estilo Lexus con un costo que rondaba los $29,000, pero como no atraía clientes, la marca que comenzó como un nuevo tipo de empresa automotriz fue retirada de la línea GM. Cambiar la imagen de una marca puede ser perjudicial para el producto. Entonces, veamos, ahí hay una breve reseña de esta línea de automóviles y así pasa, ¿verdad? Entonces, por eso es que sirven las estrategias, la aplicación de las estrategias y en este caso la evaluación de los procedimientos a través de esta matriz, porque se puede detectar entonces, como les decía, de los factores internos y externos, se puede detectar cuáles son los que están afectando, porque a veces no está afectando nada interno, sino son más factores externos los que están influyendo y los que están haciendo o están provocando una pérdida, una baja en el consumo, baja de ingresos. Entonces, para eso es este análisis. ¿Las da en qué consiste?
buscar minimizar debilidades y amenazas, y se conoce como estrategias mini-mini, por minimizar. Puede requerir que la compañía, por ejemplo, establezca una coinversión, se reduzca o hasta se liquide. ¿Se recuerdan que les hablé que habían estrategias de coinversión? Y se recuerdan que les dije que las estrategias de coinversión la coinversión significa que por ejemplo, ya se tiene algo y de eso que se tiene se crea o se reestructura. Eso es coinvertir. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que se establezca o que se haga o se aplique una estrategia de coinversión. De la base se vuelve a hacer algo nuevo o se mejora, pero sin necesidad de que haya más gasto en producción. Por eso es que se está viendo aquí y dice las mini debilidades y amenazas. Entonces, se analizan estas dos de tal modo que se pueda detectar en dónde se están dando los daños o qué repercusiones está teniendo para el desarrollo o el crecimiento de la empresa. Entonces, esta forma de aplicación de la matriz FODA es aún más específica. Vemos que ya no se hace un análisis en general, sino un análisis de aquellas áreas o aspectos que probablemente puedan ser los que estén ocasionando las pérdidas o las desviaciones. Entonces, también están las DO y dice intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Así, una empresa con debilidades en algunas áreas puede desarrollar desde el interior o adquirir las competencias necesarias como tecnología o personas con las habilidades necesarias en el exterior para aprovechar las oportunidades en el ambiente externo. Como vemos claramente ahí, pues, ¿qué puede representar una debilidad para la empresa? Que no esté a la vanguardia, que no tenga equipo tecnológico avanzado, que su personal no esté capacitado en las nuevas actualizaciones o en las nuevas tecnologías, que su personal no sea al 100% eficiente y eficaz. Entonces son muchos factores los que pueden estar provocando las debilidades de la empresa y son desde el personal hasta la infraestructura, el mobiliario, el equipo, los recursos o insumos que la empresa esté utilizando para la realización de los productos y servicios. Entonces, esta estrategia, la DO, nos permite conocer las debilidades y a través de las debilidades aprovechar las oportunidades que son factores externos que no domina la empresa, pero puede cambiar esas debilidades a través de las oportunidades. Muy bien, por cuestiones de tiempo nos vamos a detener hasta acá. Recuerden que estamos hablando siempre de la planeación estratégica y esta vez conociendo una herramienta de evaluación o de análisis que es la matriz FODA.